El Bayern Múnich llegaba a la Champions 2020 con un solo objetivo: volver a conquistar Europa. Hacían falta 7 años desde su última orejona, pero esta vez había algo diferente. Hansi Flick había construido una auténtica máquina de hacer goles, Lewandowski vivía la mejor temporada de su carrera, y el Bayern parecía capaz de aplastar a cualquiera que se le pusiera enfrente. Lo que nadie imaginaba era que aquella campaña terminaría convirtiéndose en una de las Champions más dominantes de toda la historia. Un torneo marcado por una pandemia, una goleada histórica y un equipo que simplemente no conoció la derrota. El Bayern comenzaría una nueva Champions recibiendo a la Estrella Roja, y desde los primeros minutos dejaría claro que iba por todo. Al minuto 34, Kimmich enviaría un centro preciso al área y Kingsley Coman conectaría un cabezazo a quemarropa para abrir el marcador. Ya con la ventaja, la segunda mitad seguiría siendo completamente alemana. Lewandowski aprovecharía un error dentro del área, robaría el balón y solo tendría que empujarlo para marcar el 2-0. Y ya en el tiempo agregado, una jugada preparada en un tiro libre tomaría totalmente desordenada la defensa visitante. Thomas Müller aparecería sin marca y definiría de volea para sellar el definitivo 3-0. La segunda jornada llevaría al Bayern hasta Londres, y muy pronto, el Tottenham golpearía primero. Heung-min Son recibiría dentro del área, sacaría un disparo cruzado y vencería a Manuel Neuer para poner el 1-0. Sin embargo, la respuesta bávara sería inmediata, y Kimmich recibiría fuera del área y sacaría un auténtico zapatazo imposible para Hugo Lloris. El empate cambiaba por completo el partido, y poco antes del descanso, Lewandowski controlaría de espaldas, se haría la vuelta y colocaría un derechazo raso junto al poste para el 2-1. La segunda mitad sería una auténtica exhibición, y Gnabry iniciaría una gran jugada individual, entraría al área y definiría para ampliar la ventaja. Apenas 2 minutos después, volvería a aparecer completamente solo, y con un zurdazo pondría el cuarto. Harry Kane descontaría desde el punto penal, pero el Bayern no bajaría el ritmo. Neuer aparecería con una gran atajada y de inmediato llegaría otro golpe. Gnabry definiría con tranquilidad para completar su hat-trick, y poco después, Lewandowski recibiría dentro del área y marcaría el sexto con un remate de primera intención. Y ya para cerrar la noche, Gnabry volvería a sacar un potente derechazo, firmando su cuarto gol del partido. El Bayern acababa de aplastar 7-2 al Tottenham y se encaminaba como el favorito del torneo. En la tercera jornada, el Bayern visitaría Grecia, pero el inicio no sería sencillo, y un centro al área terminaría en un remate que Neuer alcanzaría a tocar, aunque el balón terminaría entrando, pero la reacción sería inmediata. Thomas Müller probaría desde fuera del área, pero el arquero dejaría el rebote, y Lewandowski aparecería para empujar el empate. El Bayern seguiría insistiendo, y tras un tiro de esquina, Lewandowski volvería a aparecer dentro del área, y marcaría el segundo de la noche. La ventaja aumentaría minutos después, cuando Tolisso encontraría espacio desde fuera del área, y sacaría un disparo colocado al ángulo para poner el 3-1. El Olympiacos descontaría tras un disparo desviado, pero el marcador ya no volvería a moverse. El Bayern sacaría una victoria de Grecia y lograría mantener el paso perfecto. La vuelta en Alemania sería mucho más tranquila. Coman enviaría un gran centro al área y Lewandowski lograría desviar el balón para así abrir el marcador. Y ya en el final del encuentro, un contragolpe terminaría con un pase de la muerte para Ivan Perisic, y el croata sacaría un potente disparo para poner el definitivo 2-0. Con esta victoria, el Bayern aseguraba su clasificación a los octavos de final. Con la clasificación ya asegurada, el Bayern viajaría a Serbia buscando cerrar una fase de grupos perfecta, y comenzaría golpeando muy temprano. Un centro encontraría a Goretzka, que conectaría un gran cabezazo directo a la escuadra. Y poco después, un mano a mano dentro del área terminaría en penal. Lewandowski tomaría el balón y definiría con total tranquilidad para el 2-0. La goleada apenas comenzaba y un nuevo centro caería dentro del área, y la pelota terminaría en los pies de Lewandowski, que solo tendría que empujar para marcar el tercero. El delantero polaco estaba imparable, y minutos después, otro centro sorprendería a la defensa,
Lewandowski anticiparía al arquero para así firmar su tercero de la noche, pero el polaco todavía tendría para más y definiría con calma para convertir su cuarto gol de la noche. Y ya sobre el final, una defensa totalmente desordenada dejaría a Tolisso con tiempo para controlar y sacar un potente disparo para cerrar el definitivo 6-0. Con el primer lugar ya asegurado, el Bayern recibiría nuevamente a Tottenham para cerrar una fase de grupos perfecta. El inicio no podría ser mejor, cuando una gran combinación dejaría completamente solo a Coman, que definiría de primera intención para abrir el marcador. Pero la respuesta inglesa llegaría poco después, y un potente disparo vencería a Manuel Neuer y pondría el empate en el marcador. Pero poco antes del descanso, Gnabry sacaría un disparo dentro del área y su remate pegaría en el poste, pero Thomas Müller aprovecharía el rebote para devolverle la ventaja al Bayern. Y ya en la segunda mitad, Coutinho recibiría cerca de la frontal, se acomodaría y sacaría un derechazo colocado imposible para Hugo Lloris. Con 6 victorias en 6 partidos, los alemanes cerraban una fase de grupos perfecta y comenzaban a verse como el rival a vencer. En los octavos de final, el Bayern tendría que viajar a Londres para enfrentar al Chelsea. Los alemanes dominarían gran parte del encuentro, pero el gol parecía resistirse. Coman incluso desperdiciaría un mano a mano y Thomas Müller estrellaría un remate en el travesaño. Hasta que aparecería Robert Lewandowski. El delantero polaco filtraría un pase perfecto para Gnabry, que definiría cruzado para abrir el marcador. El Bayern encontraba el premio, y apenas unos minutos después, Lewandowski volvería a asistir. Otra vez Gnabry aparecería completamente solo, y firmaría así su segundo de la noche. El Chelsea intentaría reaccionar, pero en un contragolpe, Lewandowski recibiría un pase de la muerte, y solo tendría que empujar el balón para colocar el 3-0. Meses después, la Champions regresaría tras el parón provocado por la pandemia, y el Allianz Arena recibiría una eliminatoria prácticamente sentenciada. Muy temprano, el guardameta le cometería un penal a Robert Lewandowski. El polaco engañaría al portero y pondría así el 1-0 en el marcador. El Bayern no bajaría el ritmo y Lewandowski volvería a aparecer, esta vez asistiendo a Ivan Perisic, que definiría con tranquilidad para ampliar la ventaja. Antes del descanso, Tammy Abraham aprovecharía un rebote de Manuel Neuer y descontaría para darle esperanza al Chelsea. Pero cualquier esperanza inglesa desaparecería en la segunda mitad. Un centro encontraría completamente solo a Tolisso, que empujaría el balón para poner el tercero en el marcador. Y minutos después, Lewandowski conectaría un gran remate de cabeza para sellar el definitivo 4-1. El Bayern avanzaba con autoridad, pero a continuación le esperaría una noche histórica. En los cuartos de final, el Bayern se enfrentaría al Barcelona, y lo que aconteció aquella noche quedaría para siempre en la historia de la Champions. Apenas al minuto 4, Thomas Müller combinaría con Lewandowski y sacaría un potente disparo para abrir el marcador. Pero la respuesta llegaría de inmediato, y Álava desviaría un balón hacia su propia portería y pondría el empate para el Barcelona. Durante algunos minutos, el Barcelona intentaría reaccionar, incluso Messi estrellaría un balón en el poste. Pero entonces comenzaría el vendaval bávaro. Ivan Perisic recibiría dentro del área y vencería a Ter Stegen con un potente disparo. Poco después, Gnabry aparecería completamente solo y pondría el tercero en el marcador. Y antes del descanso, Thomas Müller aprovecharía una nueva desatención defensiva para firmar el 4-1. El Barcelona intentaría volver al partido y Luis Suárez realizaría una gran jugada individual y descontaría para el 4-2. Pero solo sería un espejismo. Kimmich aparecería completamente solo tras un pase de la muerte y marcaría el quinto del partido. Más tarde, Coutinho asistiría a Lewandowski, que anotaría de cabeza el sexto. Y en los minutos finales, el propio Coutinho castigaría a su ex equipo con 2 anotaciones más. El Bayern acababa de firmar un histórico 8-2 y una de las exhibiciones más impresionantes que ha visto la Champions League. En semifinales, el Bayern tendría enfrente al Olympique de Lyon,
y los franceses comenzarían avisando. Memphis Depay quedaría mano a mano, pero su disparo se marcharía desviado. El Bayern respondería de inmediato y Gnabry conduciría desde la frontal y sacaría un auténtico trayazo al ángulo, imposible de atajar para el guardameta. El conjunto alemán tomaba la ventaja y poco después Gnabry volvería a aparecer, aprovecharía un balón dentro del área y marcaría el segundo del encuentro. El Lyon intentaría descontar e incluso tendría un mano a mano clarísimo, pero Manuel Neuer aparecería con una tajada espectacular. Y cuando el partido llegaba a su final, un centro encontraría a Robert Lewandowski, que conectaría un gran cabezazo para sellar el 3-0. El Bayern estaba nuevamente en una final de Champions League. La gran final se disputaría en Lisboa. Frente al Bayern estaría el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. El partido comenzaría muy parejo y Neymar tendría la primera gran oportunidad, pero Manuel Neuer respondería con una enorme atajada. El Bayern también avisaría y Lewandowski se giraría dentro del área y estrellaría su remate en el poste. La tensión aumentaba con el paso de los minutos hasta que llegó el momento decisivo. Al minuto 59, Kimmich enviaría un centro perfecto al segundo poste. Coman aparecería completamente solo y conectaría un cabezazo imposible para Keylor Navas. El Bayern encontraba el gol que tanto buscaba y en los minutos finales el PSG se lanzaría con todo al ataque, pero una y otra vez se toparían con el imponente Manuel Neuer. El Bayern lograría resistir y cuando sonó el silbatazo final, el conjunto bávaro volvía a conquistar Europa. Era una Champions perfecta, con 11 victorias en 11 partidos, un triplete histórico y una de las mejores temporadas que ha firmado un equipo en toda la historia del fútbol.